¿Listos? Bien, vayan a abrir su Biblia en Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, 1. El tercer tema que vamos a tratar se titula El andar que agrada a Dios. ¿Cómo se llama? El andar que agrada a Dios. Anoche hablamos del andar como sabios, ¿sí? Que era necesario nacer de nuevo, porque aunque una persona quiera andar como es digno de Cristo, no va a poder si no ha nacido de nuevo. La clase de la primera que tuvimos, hablamos del andar digno, o sea que nuestro conocimiento de su voluntad tiene que ir a la par en un equilibrio con la vida, con la conducta. Ese es el andar digno. Y ahora vamos a hablar el andar que agrada a Dios. Y vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, noten que es dirigido a los hermanos, a los cristianos. Os ruego, hermanos, así que, hermano, os ruego, ahí está el ruego otra vez, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es, ¿qué? Vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta? Bueno, aquí nos dice cómo y en qué consiste, ¿sí? Entonces, miren, el cristiano, nosotros los cristianos debemos de saber que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. ¿Están de acuerdo? Nuestra alma, nuestro espíritu le pertenece a Dios. Y que debemos de servir a Dios, como dice el primero y más grande mandamiento. ¿Cómo dice el primero y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ahí está, el espíritu, con toda tu mente, ¿sí? Y con todas tus fuerzas. Ahí está. Pero fíjense cómo dice con todo. Toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón. O sea, no es de que soy cristiano del domingo y en la semana, pues soy medio cristianoide y cosas de esas, ¿no? No. Con todo. Fíjense que los griegos tenían una filosofía que se conocía como el dualismo. ¿En qué consiste esa filosofía? Esa filosofía aseguraba que el alma del ser humano era buena, por esencia, ¿sí? O sea, esencialmente era buena. Pero esta filosofía decía que el cuerpo era malo en sí. Entonces ellos deducían por su filosofía que no importaba lo que se hiciera con el cuerpo. No tenía ningún beneficio ni perjuicio, nada. No importaba lo que se hiciera con el cuerpo. Al fin, decía esta filosofía, que algún día va a morir el cuerpo, pero el alma es eterna, decían. Entonces, lo que importa es el alma. Y lo que hagas con el cuerpo, eso no importa mucho. Ahora, los corintios eran griegos, porque Corinto está en Grecia. Y ellos estaban impregnados de esas filosofías, esas y otras tantas. Entonces, cuando el Evangelio llegó a los corintios, muchos de ellos, pues sí, nacieron de nuevo, pero todavía tenían en su mente filosofías, pensamientos erróneos, ¿sí? Por eso Pablo les escribió a los romanos: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, eso es lo que nos sucede a nosotros, lo que nos sucedió. Llegó el Evangelio a ti, te convertiste, naciste de nuevo, pero todavía traías tus rollos de que si te morías encarnabas en una rana y cosas raras, ¿no? O sea, cada filosofía, cada argumento que traíamos acá, costumbres, pensamientos, ideas bien distorsionadas, nada que ver. Y luego más si nosotros, si tú eres de los que vienes de una herencia, de una tradición religiosa totalmente corrupta y sin ton ni son, con
con 20,000 personas a las que tú les podías hablar para que intercedieran por ti, pues hay un montón de ideas. Por eso es importante el estudio de la palabra, porque la palabra de Dios es la que debe sustituir, el pensamiento de Dios es el que debe de sustituir a todos esos pensamientos y filosofías y cosas de esas, ¿sí? Entonces los corintios pues tenían muy arraigada esa filosofía del dualismo, de que bueno, el cuerpo no pasa nada si hacemos lo que hacemos. Por eso les escribió Primera de Corintios 6:9, búsquenlo. Primera de Corintios 6:9, por eso a ellos les dijo algo sobre el cuerpo. Primera de Corintios 6:9. Hasta el 20 vamos a leer. Vamos a ver, Primera de Corintios 6:9. Entonces miren lo que les escribe. Pongan mucha atención a cada verbo. Los verbos son los que tienen el meollo del asunto. Fíjense, comienza a decir, no sabéis, ahí está el verbo saber. Pablo decía a los Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, pero no todos saben. Ahí está la ignorancia. El conocimiento es saber. Pero ahora el conocimiento tiene que aplicársele sabiduría, que era lo que les faltaba a los corintios. Y por eso les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate lo que dice, no se equivoquen. ¿Cuántas veces han oído esto o hasta lo han vivido? Ahí está, pues que se murió tu tío. Y ahí está el velorio, ¿verdad? Entonces, oye, ¿de qué murió tu tío? No, pues de cirrosis hepática. O sea que le entraba duro. No, era el borracho de la colonia. No, terrible, no. Y golpeaba a mi tía y era terrible. Híjole, qué mala onda. Decimos. Y luego dices, pero recibió a Cristo. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo que recibió a Cristo? Y siguió viviendo como, de tal manera que hasta eso lo llevó a la muerte. No nos engañemos. Esos se van al infierno. Suena duro. El otro día un hombre de la congregación que perdió a su esposa y en ese trance tan difícil, un hombre joven, le compartieron de Cristo y él aceptó a Cristo y ya tiene unos meses y el otro día me preguntó, oye pastor, yo quiero que me digas la verdad. ¿Mi esposa se fue al cielo o al infierno? Yo le dije, bueno, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Ella se arrepintió de sus pecados? ¿Nació de nuevo? ¿Conoció a Cristo? No, dice, ella era hasta atea. Yo le digo, no, pues se fue al infierno. Y le hizo así como le caló, ¿entiendes? Y dijo, bueno, gracias, y se fue. Pero posteriormente me dijo, ¿sabes qué, pastor? Gracias por decirme la verdad. Dice, porque el día del velorio, como ya andaba él queriendo entregarse a Cristo, pues, y como es un hombre rico, pues andaban 2, 3 buitres detrás de él, y le decía, no, tu esposa está con el Señor, no, engañándolos. ¿Y qué dice ahí? No erréis, no se equivoquen, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está claro, ¿no? Entonces no se equivoquen. Pues ¿cómo que murió de cirrosis hepática y hasta murió maldiciendo? Pero un día yo oré por él y recibió a Cristo. ¿Qué es eso? Confesó a Cristo. No, espérenme, es que le atribuyen poder de salvación a una oración. Repite conmigo esta oración. Eso ni bíblico es, hermanos. Se oye medio raro, ¿verdad? Claro, porque están acostumbrados a llevar a la gente a los pies de Cristo sin hablarles del Evangelio. ¿Tú crees que Cristo murió? Sí,
¿Quieres entregar a Cristo tu vida? Sí, repite conmigo esta oración. Yo reconozco mis pecados, yo me arrepiento y se va y sigue viviendo exactamente igual. Es estafador, borracho, adúltero, quién sabe cuántas cosas, sigue la misma vida y se muere y no, pues es que un día recibió a Cristo y se fue al cielo. No les gustó eso, ¿verdad? Porque a lo mejor algún familiar que se murió así, ustedes están creyendo que está allá y no está allá. Si murió así, es claro, ¿no? Se quedan muy serios. Yo no sé qué estará pasando. Ahora fíjate el versículo 11, aquí está el punto, que da la razón a lo que estamos diciendo. Versículo 11, y esto dice, erais algunos, esto eran, que la lista que viene arriba, esto eran, pero luego a mí me llama la atención que dice algunos, no dice todos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que entre la multitud también había cizaña, o sea, gente que parece cristiana, pero no son. Por eso les habla a los hermanos, ¿sí? Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El vientre, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Por qué les dijo esto? Porque ellos tenían esa filosofía del dualismo. No, pues lo que hagas con el cuerpo no pasa nada. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. O sea, somos el templo del Espíritu. Versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Fíjense cómo está haciendo el énfasis en el cuerpo. Que lo resucitará el Señor. Y que sí tiene importancia. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis? Parecía como que ellos no lo sabían. ¿No sabéis que tu cuerpo es miembro de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice. ¿Saben por qué les dice eso? Porque los cultos idolátricos de esos tiempos incluía prostitutas que servían en los templos. Y la prostitución era parte de la adoración. Fíjense que nomás que aberraciones. Dice, haré entonces yo mi cuerpo miembro de una ramera, de ningún modo, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, o sea, y cita el Génesis, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vean cómo entonces está echando por tierra la filosofía del dualismo, de que no pasa nada. Versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué es tu cuerpo? O sea, es una analogía del Antiguo Testamento. ¿Quién habitaba en el templo? Dios, en el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros somos los templos. A veces decimos, vamos al templo, pero pues es un decir nada más, ¿verdad? Porque en realidad los templos somos nosotros. El Espíritu Santo, Dios, vive dentro de nosotros. Nuestro cuerpo es un templo. Entonces les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, o sea, Dios está en vosotros? Fíjense, esa frase, está en, significa vive en vosotros. Dice, el cual, cuerpo, templo, tenéis de Dios y que no sois vuestros. Pregunta, ¿tu cuerpo es tuyo? ¿A quién le pertenece? Entonces, ¿dónde está lo que dicen las filosofías y cosas del mundo de que el hombre, la mujer que está embarazada, tiene derecho sobre su cuerpo? Y si decide matar o dejar vivir al bebé que trae dentro,
Bueno, eso es un derecho que la mujer tiene, dicen. Fíjate nada más alejadísimo de lo que enseña la palabra de Dios. Y te aseguro que la gran mayoría de esas mujeres, si les preguntas, ¿crees en Dios?, te van a decir, claro que sí. Pero como que no va de acuerdo lo que creen con lo que hacen, ¿no? Y eso es lo que Pablo les está diciendo acá. Le dijo a los romanos, les dice a los corintios, le dijo a los efesios, tu conocimiento tiene que ser lo más pleno, lo más exacto para que tengas una conducta sana. ¿Sí? El cuerpo entonces, según la Biblia, es el templo del Espíritu Santo y es el instrumento por medio del cual Dios hace su obra. O sea, por ejemplo, Él dice que hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio. ¿Sí? O sea, donde tú vas, tú llevas el mensaje y la palabra de Dios dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Jesús no despreció el cuerpo humano. Al contrario, tomó forma humana, ¿sí? Vivió en un cuerpo humano y por medio de ese cuerpo humano obró. Su sangre que corría por ese cuerpo humano era sangre sin contaminación de pecado, que es la sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen gracias? Gracias, Señor. Ahora fíjate, volvamos a Romanos 12:1. Vemos pues que la Biblia le da una importancia al cuerpo. Y pongan atención para que vean por dónde va el enfoque. Romanos 12:1 de nuevo. Dice así, así que hermanos, hijos de Dios, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, la misericordia de Dios fue la que operó cuando Dios nos miró la condición en la que estábamos y envió a su Hijo. ¿Sí? Entonces dice, yo les ruego por las misericordias de Dios. Acuérdense que Dios tuvo misericordia de ustedes y envió a su Hijo. ¿Para qué? ¿Y por qué deben de recordar las misericordias de Dios? Dice, que presentéis vuestros ¿qué? Cuerpos. En sacrificio vivo. ¿Por qué sacrificio vivo? Porque los sacrificios del Antiguo Testamento eran animales muertos que sacrificaban allí. Y el sacrificio vivo habla de una vida dedicada a Dios. Ese es el sacrificio vivo. Pero no solo en la iglesia o cuando nos reunimos, sino donde quiera que estamos. Entonces dice, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, y lo dice santo, o sea, puro, apartados para Dios. No se les olvide que están en el mundo, pero no son del mundo. No se les olvide. Acuérdense que Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y la Biblia se refiere a los creyentes como santos. Y santo quiere decir apartado para Dios. Entonces dice, ustedes presenten sus cuerpos, y ahí echa por tierra todas esas filosofías, en sacrificio vivo, santo, pero luego añade otra palabra, agradable a Dios. Pero luego dice, que es, ¿qué? Vuestro culto racional. Vamos a estudiar ese culto racional. La palabra culto viene de un término griego, letreia, esa es la palabra, y habla de algo que se hace voluntariamente, no obligado. Es algo que se hace voluntario. Es algo que significa servir, pero es un servicio voluntario totalmente. No manipulado, no coaccionado, sino es un servicio voluntario. Por ejemplo, la Biblia dice, cada uno dé como ¿qué? Propuso en su corazón. Lo que propuso en su corazón. No con tristeza ni porque tiene que hacerlo, porque Dios ama ¿a quién? Entonces noten, otra vez está hablando, porque dar a Dios es parte de nuestro servicio, pero debe ser voluntario también. No tiene que ser manipulado. Cada uno dé como propuso en su corazón.
Entonces, ¿cómo está eso de que aquí hay 20 personas que van a dar 10,000? Y si no pasan y traen los cheques o el dinero, Dios me está mostrando quiénes son y los va a avergonzar si no pasan. ¿Qué es eso? Manipulación. ¿Sí? Entonces no falta el ingenuo que cae en la trampa. Dice, y los tiene debajo del colchón. Si no los trae ahora, trae la chequera, tráigalos el próximo domingo. El próximo domingo aquí nos vemos. Y luego ya se parece. A ver, los de 10,000, pásenle aquí. Porque si no los sacas debajo del colchón, se va a quemar tu casa con todo y tus 10,000. ¿Qué prefieres? No, y ahí va el hermano. Ahorita vengo, hermano. Entonces ya no es como propuso en su corazón usted, sino por el manipulador que está ahí arriba, diciéndole cosas. Entonces ya no es culto racional. ¿Ustedes creen que Dios acepta ese tipo de ofrendas? No. No. Bueno, seguimos. Letrella entonces habla de una actividad voluntaria, significa servir. Culto significa servir, fíjense. Y se refiere a aquello a lo que una persona dedica toda su vida. Por ejemplo, un atleta olímpico que viene de Grecia dedica toda su vida al ejercicio físico, ¿sí o no? Un boxeador se dedica en cuerpo, alma y espíritu a esa actividad y está constantemente practicando y practicando. Un futbolista igual. Ok, aquí tenemos un principio fundamental de la vida cristiana. ¿Cuál es? Ahí va. El verdadero culto, el verdadero servicio a Dios, la verdadera adoración a Dios es ofrecerle nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, y todo lo que hacemos con Él todos los días. ¿Sí? Una joven me dijo, yo voy a ofrecerle mi virginidad al Señor hasta el día que yo me case. Hasta ese día dejaré de ser virgen. Yo le dije, ¿y por qué has decidido eso? Dice, porque yo amo a Dios y yo me quiero guardar. Y lo dijo una jovencita de 17 años. En aquel tiempo, ahorita ya tiene 22 y sigue siendo virgen. Y el otro día hablaba con ella y le dije, oye, ¿te has guardado delante de Dios? Dice, sí, está con una convicción. ¿Saben qué es esa adoración a Dios? ¿Por qué? Porque está ofreciendo, ¿qué? Su cuerpo y su pensamiento. Porque sabe y entiende que la fornicación es pecado contra Dios y contra ella misma. Entonces, el verdadero culto, servir a Dios, no es ofrecerle una liturgia. Fíjense, pongan atención. No es ofrecerle un ritual, por más sofisticado y rimbombante que sea, y con vestiduras que valen dinero. No. Es más, ni siquiera es cantar. Porque miren, para cantar cualquier mariachi. ¿Sí o no? No es ni cantar, el verdadero servicio. Tampoco es una serie de rituales que desgraciadamente aún iglesias cristianas hoy han entrado en un ritualismo, pero espantoso. Y los rituales jamás nos van a acercar a Dios. Es más, no solo no nos acercan, nos alejan de Dios. Porque atribuirle poder de santidad y de salvación a rituales que nosotros hacemos, por eso, entonces, mejor dicho, eso ya no sería el evangelio de la gracia, sino un evangelio por obras. ¿Sí? Es decir, ahora las mujeres se van a vestir de este modo y los hombres de este modo, y las mujeres se sientan de este lado y los hombres de este lado, y empiezan la serie de normas humanas, ¿entienden? Y el ritual, ¿verdad? Acá arriba, de lo que se dice, de lo que se hace, y estamos sirviendo a Dios, estamos dando culto a Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Nada que ver.
No, eso no es. Es muchísimo más que cualquier ritual. ¿Se acuerdan de Jesús cuando tuvo un encuentro ahí en Juan 4? No tienen que buscarlo, es una historia muy conocida de Jesús y la samaritana. ¿Se acuerdan? Que él llegó, se sentó junto al pozo y llegó una mujer que traía un cántaro, era samaritana, iba a sacar agua del pozo. Entonces Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Y ella lo mira y le dice, no, ¿por qué me pides de beber? Dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí, tenían pleito de antaño. Dice que los discípulos se maravillaron de que Jesús hablara con una mujer y más que fuera samaritana. ¿Saben por qué? Porque las mujeres las tenían un cero a la izquierda. Y Jesús estaba dialogando con ella y dije, se maravillaron, mira, habla con una mujer. Y luego es samaritana. Y la mujer luego dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué me pides agua? Dice, mira, si tú me pidieras a mí agua, yo te daría agua viva. Dice, y luego como que se intriga la señora, ¿no? Y dice, pero el pozo es hondo, ¿cómo la vas a sacar? Dice, mira, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dice, ay, Señor, me parece que eres profeta. Entonces ella le dice, dame agua, dame de esa agua para que no tenga que venir aquí a sacarla. Fíjense, noten que ella estaba viendo su conveniencia. Ella todavía no estaba entendiendo de qué se trataba la plática. ¿Por qué? Porque todavía no, el Espíritu la iluminaba. Dice, pues dame para no tener que venir acá, eso suena bien, me gusta. Entonces Jesús le dice, ¿quieres esa agua? Sí. Bueno, ve y llama a tu marido y ven acá. Entonces ella le dice, pues es que no tengo marido. Entonces Jesús le dice, sí, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, vivía en Amaciato. Imagínate, pobre señora, 6 maridos y seguía igual de insatisfecha. Entonces cuando Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, ella reacciona y saca lo espiritual. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. ¿Y qué le responde Jesús? Mira, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, ¿qué? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Con todo lo profundo de tu ser y en verdad conforme a las verdades de Dios, no a las verdades nuestras. Ahora yo quiero que noten esto. Esta mujer adúltera, vivía en Amaciato, 5, 6 maridos, pero era bien religiosa. ¿Qué tal? Adoraba. Nuestros padres adoraron en este monte. Le salió lo espiritual. Lo mismo que le sucede a la gente cuando tú le hablas de Cristo, ¿no? Luego le sale lo religioso, ¿verdad? Luego lo defienden. Sí, pero son de todo, así como tú y yo éramos. Esto erais algunos. Entonces, quiero que noten cómo esta mujer creía que servía a Dios. Creía que su adoración en ese monte, que era el monte Gerizim, Dios lo aceptaba. Y Dios le dice, no, eres una falsa adoradora. Ahora, ¿por qué Jesús le sacó lo de los 5 o 6 maridos? Pues ese era el pecado de ella, que le llevaba derechito al infierno, pero adoraba. ¿Qué pecaba? Con su cuerpo. Jesús le dijo, no, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Con el nuevo entendimiento, el nuevo corazón que tienen, pero conforme a la verdad de Dios. ¿Y qué dice la verdad de Dios? Huid de la fornicación, ¿no dice eso? Y otras muchas cosas. Entonces, fíjate, el verdadero culto, servir a Dios, es ofrecerle nuestra vida, pero cotidiana, todos los días. Generalmente nosotros los cristianos tenemos lenguaje, pues así, el propio lenguaje, ¿no? Y decimos cosas como, yo voy a ir a la iglesia a darle culto a Dios. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia a darle culto a Dios.
Pero en realidad el concepto bíblico debería de ser, tú vas a la iglesia o te reúnes a darle culto a Dios, o sea, a servir a Dios. Pero el concepto bíblico es que nosotros los creyentes, la hora es, y la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Habla de un tiempo completo. Y cuando le dijo, no solo en este monte ni en Jerusalén adoraréis, sino donde quiera que se encuentre un verdadero hijo de Dios, va a mostrar por su conducta, por su andar digno, la adoración a Dios. Es decir, fíjate bien, tú sirves a Dios cuando vas a la fábrica y te comportas como un cristiano. Tú adoras a Dios, sirves a Dios cuando vas a la universidad, a la escuela y te comportas como un cristiano. Pues somos gente normal, ¿no? Natural, pero ya no participas de lo que los demás hacen. Y puedes tener tus amigos ahí del colegio, del trabajo, y bueno, no te puedes apartar así totalmente, pues si no, ¿cómo los vas a ganar para Cristo? El problema es que si tu conducta delante de ellos es como la de ellos, entonces a la hora que le hables, al momento que le hables de Cristo, te van a ver raro y te dicen, ¿y tú por qué me dices eso? Si tú haces lo mismo. Y ahí ya te desarmaron. Ahí ya te quedas, ay Señor. Pues sí, porque dice las mismas palabrotas que ellos. ¿Sí? Piensas igual que ellos. El jefe cuenta el chiste de Pepito, el chiste rojo así. Y tú, ja, 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 está buenísimo, ¿verdad? Y luego de pronto ves a uno que está allí triste o algo. ¿Sabes que Cristo murió por tus pecados? Y te quiere salvar de tus pecados y de esa forma de vida fea que tienes. ¿Qué? Sí, mira. ¿Y por qué me dices eso? Pues tú estás igual que yo. Ahí ya perdiste la autoridad espiritual para hablar de Cristo. Fíjate nada más. Por eso el andar como es digno, pues lleva el conocimiento y la conducta. Por eso Santiago nos decía, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. El problema es que estamos más acostumbrados a oír que a hacer. Y entonces hay un desequilibrio, pero de eso se trata entonces, del andar en Cristo, como es digno, porque debemos de ir equilibrando la balanza. ¿Me expliqué? Pablo dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. O sea, cualquier cosa que hagas, hacedlo para la gloria de Dios. Ahora volvamos a Romanos 12, donde dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestro servicio, ¿qué? Esa palabra es bien importante, hermanos, racional. Esta palabra racional, fíjense qué interesante, viene de un término griego. La palabra griega que se traduce por racional es la palabra lógicos, con K. Ahora, ¿se les hace familiar esa palabra? Sí. De ahí viene la palabra lógica. ¿Sí? Ahora fíjate, se entiende servicio lógico. ¿Qué significa eso? Bueno, esta palabra lógicos tiene que ver con la razón. Ahora, ¿cuál razón? ¿Con la nuestra? No, escuchen bien. Con lo razonable, o sea, con la razón de Dios expresada en las Escrituras. O sea, mi vida, más que cantar, es una adoración a Dios que es expresada por medio de lo que vivimos todos los días. No solo se limita al cantar. Entonces, mi servicio a Dios tiene que ver con lo razonable en cuanto a Dios, lo que Dios dice y espera de mí como su hijo. Espero me haya explicado. Es decir, nuestra adoración y servicio a Dios tiene que ser por lógica, de acuerdo a lo que Dios es y de acuerdo a lo que demanda de nosotros. Por lógica, ¿no? Por lógica, ¿qué hace un soldado? Por lógica, ¿qué hace un futbolista? Por lógica, ¿qué hace un médico? Por lógica, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Ahora sí ya entendieron. ¿Sí? Cuando tú vienes a la iglesia, o mejor dicho, mira, te lo voy a plantear de esta manera también.
Si a ti te invitan a una conferencia sobre nutrición, y bueno, te inscribes y todo, y llegas ahí al salón en el Hotel X, y tú eres nutrióloga o médico, qué sé yo. Entonces a ti se te anunció una conferencia sobre nutrición, con los descubrimientos últimos de X cosa. Entonces tú te sientas ahí, pregunta, ¿qué esperas escuchar? Por lógica, ¿qué esperas escuchar? Un discurso sobre nutrición. ¿Sí o no? Ok. Si tú te inscribes a un curso de, ¿qué pondremos? Tú eres entrenador de fútbol y va a haber una clínica y viene el entrenador del Barcelona. Y tú dices, ay, pues eso es bueno, ¿no? Entonces, pues tú te inscribes, tú eres entrenador, quieres aprender más y te inscribes, te sientas allí y ¿qué esperas escuchar del entrenador? Bueno, por lógica, esperas que te hable de estrategias futbolísticas. Ok, escuchen bien. Si tú eres cristiano y vas a la iglesia, por lógica, ¿qué esperas escuchar? ¿Ven qué fácil es? Por lógica, si tú le dices a una persona, te invito a la iglesia, y le empiezas a hablar de que te invito a la iglesia, por lógica esa persona entiende que va a ir a una congregación a escuchar hablar de Jesucristo, porque dice que es cristiano y la iglesia se llama cristiana. Y luego llegan y se sientan ahí y empiezan a oír que Ogmandino dijo, y como dijo quién sabe quién, y una sarta de frases célebres, y la Biblia y Cristo, absolutamente o casi nada. Vean lo ilógico de muchas congregaciones, de muchos cristianos. Entonces, aquí el énfasis de Pablo es que tu servicio a Dios, que tiene que ver con tu conducta, sea racional, o sea, lógico, de acuerdo a lo que dices que eres. Eso es lo que tienes que vivir. Tu culto tiene que ser así racional. Luego en el versículo Romanos 12:2, Romanos 12:2, ahí Pablo sigue dando la instrucción. Y dice, no os conforméis, ¿a qué? A este siglo. Ok, aquí vamos a estudiar dos cosas. Una es la palabra conformar. ¿Qué significa conformarse? Significa amoldarse. Significa adherirse a un esquema, a una idea, a algún concepto que alguien tiene de algo. ¿Sí? Sobre alguna cosa. Un amoldarse a un esquema de comportamiento. Ahora, fíjate lo que dice. No se amolden a este siglo. Tú conoces un molde para gelatinas, ¿no? Sí conoces un molde, sobre todo las señoras, ¿sí? Bueno, ahí está el molde con la cara del Chavo del 8. Entonces tú preparas la gelatina y simplemente derramas el líquido ahí, ¿cierto? Y el líquido solo toma la forma del molde. O sea que es bien fácil amoldarse. Y fíjese la instrucción. Primero está diciendo en el versículo 1, sobre el andar digno como un cristiano. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, nuestro servir, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y luego viene la advertencia, no se conformen, no se amolden a este siglo. Aquí la palabra siglo significa a los patrones de conducta del mundo, al estilo de vida de la gente del mundo. Eso es lo que significa. En otras palabras, Pablo está diciendo, miren, no se amolden a los esquemas cambiantes del mundo. No traten de estar siempre a tono con las modas de este mundo. Los esquemas del mundo cambian constantemente. Cambian las modas, ¿sí o no? Así son las modas. Y los mismos que controlan todo eso manipulan a la gente y le van metiendo esquemas donde todavía traes esos zapatos, ya no son de moda.
Dice, andas atrás de la moda. Entonces, siempre andamos queriéndonos amoldar a la corriente de la moda, del pensamiento, de cómo se comporta la gente en la escuela, en el trabajo. Y por eso Pablo dice, no, ustedes no. Ustedes ya no pueden amoldarse, ¿sí? Conforme a los esquemas de este mundo. Ya no. ¿Por qué? Porque estos esquemas cambian constantemente y ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo. Y el mundo ya no debe manipularlos a ustedes. En sus costumbres de vida, en sus costumbres de cómo hacen las cosas, cómo lo dicen, cómo hablan. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué significa? Que su palabra permanece. Nunca se altera, nunca disminuye. Siempre es, la palabra de Dios es. ¿Entiende? Y así como tenía efectividad el mandamiento en los tiempos de Pablo, tiene la misma vigencia para nuestro tiempo. Ahora bien, conforme a lo que hemos estudiado, ¿dónde quedan aquellos cristianos, aquellas iglesias que hablan de amoldarse a los cambios del mundo para ir a la par del mundo? A ver, ¿dónde está eso? Hay que vestirnos de darquetos para ganar a los darquetos. Y interpretan mal el texto que Pablo dijo, yo me hice judío a los judíos para ganar a algunos. El problema es la mala interpretación está en esto. Pablo se acercó a los judíos y hasta se rapó una vez, pero escuchen bien, nunca diluyó el mensaje del evangelio. Ok, vístete de darqueto si Dios te dijo que te vistieras de darqueto, pero por favor no diluyas el mensaje. Diluir el mensaje es cambiarlo, volverlo bien ligero, bien light, pues. Decirle, Dios te ama, así como estás, no pasa nada, tú mira, Dios murió por ti en la cruz. Y como dijo un predicador por ahí famoso, dijo, miren, Dios nos amó tanto que prefirió morir en la cruz antes de quedarse a vivir solo en el universo. Suena bonito, ¿no? Y todos los que vienen dicen, ¡ay, me ama! Pero eso es una blasfemia, hermanos. ¿Cómo que Dios prefirió morir en la cruz que quedarse a vivir solo en el universo? Escúchenme bien, hermano. Ay, sí, se va a quedar solito. Escuchen bien, Dios no tiene necesidades. Él es. Nosotros sí lo necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros. ¿Ven qué fácil es torcer todo el sentido? Y volver un mensaje humanista y acoplarlo al mensaje del mundo. Mira, prende la televisión. Puro humanismo. Todo centrado en el hombre. Te mereces las mejores vacaciones. Vente a Cancún. Date ese lujo. Puro humanismo. Todo centrado en satisfacer, que te hagas bien, que te sientas bien, todo lo mejor es para ti. Y todo eso, la iglesia ya se amoldó. Todos esos mensajes de la prosperidad y de la confesión positiva, todo eso es amoldarse a la corriente del mundo. Fíjate nada más. Porque Dios dice lo contrario. Entonces, como hemos venido repitiendo, alguien tiene que estar equivocado. ¿Quién estará equivocado? Bueno, vamos otra vez a Romanos 12:2. No se amolden a este mundo, no os conforméis a este siglo, sino, nosotros es lo contrario, somos como el salmón. Usted ubica esa figura, ¿no? Del salmón, que va contracorriente. Va contracorriente y a veces viene impetuosa la corriente, pero hay algo en su naturaleza que le dice al salmón que tiene que llegar hasta la meta. Y va sorteando las rocas. ¿Se han visto en los documentales cómo los salmones van? Sí, contra la corriente y con un esfuerzo, porque allá es su lugar. Ahora, ¿quién les puso ese chip dentro de ellos? Pues Dios, esa es la naturaleza del salmón, ir en contra de la corriente. No es un bagre, no es una tortuga, no somos ni bagres ni tortugas, somos salmones que vamos en contra de la corriente de este mundo. ¿Ah?
Entonces dice, no se conformen en este siglo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a estudiar esta parte. Dice aquí, dice la palabra que usa Pablo aquí, transformaos, o sea, no se amolden, sino transfórmense. Es una palabra, metamorfo, que significa cambiar a otra forma, cambiar a otra apariencia. Pero el término aquí habla de un cambio interno. Es un cambio interno. En tu corazón, en tu espíritu, pero en tu mente sobre todo. Pongan una señal en Romanos 12:2 y vayamos a 2 Corintios 3:18. Ahí dice lo siguiente, 2 Corintios 3:18, dice así: por tanto, nosotros todos, o sea, los hijos de Dios, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, o sea, de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Por ejemplo, para ilustrártelo, una persona que se viste de boda, o sea, de boda, o sea, que va a ir a una boda, pues se viste de smoking, pero luego cambia su atuendo al siguiente día, al sábado siguiente, o al día siguiente se pone un atuendo deportivo. Lo que cambió en esa persona fue su aspecto exterior, ¿cierto? De andar en smoking, luego anda con bermudas y con una camiseta de las Chivas, con sus zapatos deportivos y todo, ¿no? Bueno, lo único que cambió en esta persona fue su aspecto externo, pero su interno no. Bueno, lo que Pablo aquí está diciendo de dar culto a Dios, de servir a Dios, él habla de un cambio, pero una transformación y un cambio ¿dónde? Interno. No es un cambio de aspecto, hermano, sino es un cambio de carácter, al carácter de Cristo. ¿Sí? El problema con muchas iglesias es que se forman parte de ahí de la iglesia, entonces a la mujer le cambian de aspecto nada más. Y todas las predicaciones, y no te pongas esto, y quítate esto, y quítate, y ponte aquello, y tú también, y no sé qué. Una vez entré a una iglesia y no traía corbata, yo iba a predicar, me dijeron, hermano, está la corbata. Es que el ministro no debe predicar sin corbata, es una irreverencia. Ah, pues préstenme una. O sea, yo no discutí. Yo sabía que ellos, pues, está desacertado. ¿Qué? ¿La corbata da santidad? Pero luego me tocó el otro lado. Hermano, ese trapo que trae ahí colgando, eso es distintivo del hombre mundano. Fíjate nomás. Así se visten los del mundo, los empresarios orgullosos se ponen corbata. Ah, pues me la quito. ¿Ven en lo que basan el cristianismo? ¿En un trapo colgando o no? ¿Eso será el cristianismo? Mire, cuando yo estaba en la preparatoria, había una muchacha en el salón, que era, después yo ya me enteré, era miembro de una iglesia pentecostal. Es que las traen con faldas hasta los tobillos y hasta acá. Y así como yo aquí, así está acá. ¿Sabe cómo se llamaba? Todavía la recuerdo. Se llamaba Dalila. Así se llamaba en serio, ¿eh? Y había un montón de Sansones ahí. Yo todavía no era cristiano. Entonces un compañero del salón me dijo, oye, ¿ya le llegaste a la Dalila? Le digo, no, yo tengo mi novia. Y yo no era cristiano. Me dijo, no, es que Dalila hace jalón con todos. Fíjate nomás. Le dije, no. Dice, no, dice, aquí ya casi con todos los del salón, dijo. Era miembro de una iglesia pentecostal y se acostaba con medio salón de la escuela. Pero andaba vestida santamente. ¿Se dan cuenta de lo ridículo? ¿Ustedes creen que a eso se refiere la Biblia? Nada que ver. Claro, la mujer cristiana debe vestir con modestia. ¿Sí o no? Y con prudencia.
El diablo me aventó. Entonces, mira, ¿en qué consiste este cambio? Pero es interno, es de transformación. Ok. La Biblia dice, Pablo dice en los Romanos que hay una ley que veo en mis miembros que me quiere llevar cautivo la ley del pecado. Pero hay otra ley que está dentro de mí que es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y esa me ha librado de la ley del pecado. Entonces hay una ley más fuerte dentro de mi interior para vencer la ley de mis miembros que me quieren llevar a pecar. ¿Cierto? Bueno. Tenemos que estar bajo el dominio y el control pleno del Espíritu Santo para entonces nosotros, eso es lo que la Biblia habla, someter la carne. ¿Entienden? Ahora bien, fíjense, el cristiano es una persona que esencialmente ha sufrido un cambio, pero el cambio es interno, ¿cierto? Y ahora ese cambio lo lleva a vivir una vida no egocéntrica, no centrada en nada más yo, mí, no, sino ahora el cambio es, porque ese es el arrepentimiento, ¿sí? Cambia, es tener una mentalidad después de tu arrepentimiento y cambias de dirección para dedicar tu vida a Dios. Entonces, el cristiano se entiende que ahora vive una vida dedicada ¿a quién? A Cristo, pero dedicada a Cristo. Y cuando digo dedicada a Cristo, no estoy hablando de práctica religiosa, sino de práctica, de algo muy práctico. ¿Sí? Es decir, fíjate bien lo que voy a decir. Una de las muestras de adoración más profundas a Dios que un cristiano puede hacer es cuando tú perdonas al que te ofendió. Cuando Pablo dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y eso como te pega tu carne, ¿por qué? Porque te dijeron que tenías cara de bulldog y te ofendió. ¿Y por qué me agrede? ¿Y por qué? Entonces el Espíritu te dice, tranquilo, domínate. ¿Sí? Mansedumbre, tranquilo. Perdónalo. Entonces, pues tú estás enojado, pero como tú estás dedicado a Dios, sí te ofendiste, pero como ya no vives para ti, pues como Esteban, Señor, está bien. O como Jesús en la cruz, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces tú perdonas al que te ofende y estás haciendo, créemelo, uno de los actos de adoración más profundos que hay. ¿Por qué? Porque estás reflejando a Jesús. ¿Cuánta gente ha venido a los pies de Cristo porque fue perdonada por alguien al que le ofendió? Y les pegó duro. Por eso dice la Biblia, no os venguéis, amados míos, vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. No, nosotros nos maldicen, ¿qué tenemos que hacer? Bendecir. Pues ese es el espíritu cristiano, ¿no? Y ahí es donde tenemos que cambiar la mentalidad. La transformación, pues es interna, pero también viene una renovación de nuestra mente. Transformados, dice, ¿por medio de qué? Dice el texto de Romanos 12:2. Por medio, transformados. O sea, esa transformación es interna, pero también tiene que ver, ¿es por medio de qué también? De la renovación de nuestra mente. Ahora, ¿qué significa renovación? Habla de cambiar, o sea, tú renuevas tu calzado. ¿Qué significa? Tiras el par antiguo, todo desgastado, y te pones unos nuevos. ¿Sí? La Biblia habla, vestidos del hombre nuevo. ¿Verdad que así dice? O sea, ya tiraste las ropas del hombre viejo, pecaminoso y así malvado y mal hablado y de todo. Y ahora traes una nueva vestidura, pero para hacer todo eso, se requiere una renovación. ¿En dónde? En la mente, hermanos. ¿Cómo es eso? La palabra que se usa para renovación es una palabra que habla de que debe de haber un ajuste en nuestros pensamientos. ¿Sí? Nuestros pensamientos acerca de nuestra vida espiritual, un ajuste de nuestros pensamientos en cuanto a Dios. Por ejemplo, miren, ¿cuántos creen que Dios es amor? Yo también creo que Dios es amor.
Pero seguramente han oído predicadores que dicen que Dios no castiga. ¿Han oído? Pregunta, ¿Dios castiga, sí o no? Ese predicador o ese pastor tiene que renovar su mente, porque ese pensamiento no es verdadero. Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. A ver, bórrenlo de la Biblia. Entonces, Dios es amor, pero la disciplina es una manifestación de su amor. Ahí ya renovaste tu pensamiento. Entonces, no desmayes cuando vieres la disciplina del Señor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Al presente la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia. ¿Sí? Porque ¿qué padre es aquel al que su hijo no disciplina? ¿Cuánto más Dios? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, y si no hay disciplina, entonces sois bastardos. ¿Qué es un bastardo? Un hijo ilegítimo, que no es hijo. Y ahí es donde se responde a las dudas y a las preguntas de algunos cristianos que al no tener el suficiente conocimiento, dicen, oye, pues dicen que este predicador y que hace esto y lo otro, pero mira, pues no le pasa nada y sigue haciendo milagros. Y ¿sabes por qué no le pasa nada? Porque no es hijo de Dios. Porque si fuera hijo de Dios, Dios al que ama, ¿qué? Pregunta, ¿tú has sentido la disciplina de Dios? Gózate porque eres su hijo. Y si no, piénsatela bien. Porque tú eres de los que hace y deshace y que no sé qué, y haces todo lo que te da tu gana. Y lo dices, ya ve, no. Y luego tu esposa o tu esposo, tu amigo te dice, Dios te va a tratar contigo. No, pues ahí está. Si fuera malo lo que estoy haciendo, a ver, aquí, al contrario, me está yendo mejor. ¿Sabes por qué? Porque no eres su hijo. Yo no tengo autoridad sobre dos muchachos que andan allá, enfrente, con los hijos del vecino de enfrente, pero sí tengo autoridad para disciplinar a mis hijos. Y Dios ni mira siquiera a los que no son sus hijos, y andan haciendo todo lo que quieren. Vendrá un día del juicio donde dará el pago a todos. Pero si tú eres su hijo, no te va a chiquear, decimos nosotros, ¿no? A consentir, porque Dios no mal consiente, no mal educa. Entonces, si eres su hijo, cuando mi hijo estaba creciendo, pues sabía que cuando se portaba mal había. Y una vez supo que se portó mal. Oye, hijo, tú dices, sí, y hasta se puso. Le dije, me dolió. Le dije, claro, te tiene que doler. La disciplina duele, ¿no? Dios disciplinó a David porque era su hijo. Y a Saúl no era su hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues pónganse de modo. Ahora fíjate, Isaías 55:7, mira lo que dice Isaías 55:7. Porque solamente renovando, o sea, cambiando los pensamientos de Dios por los nuestros, es que sufrimos esa transformación. Isaías 55:7. Fíjate, solo sustituyendo nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios, sufrimos esa transformación en nuestra mente. Ahí va, Isaías 55:7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Aquí está hablando del arrepentimiento y todo, ¿sí? Y al Dios nuestro, el cual será, ¿qué? Amplio. Fíjate la seguridad de que cuando una persona se arrepiente, Dios lo perdona. Esto es maravilloso, ¿no? Ahora fíjate el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, ¿cómo son?
más altos que vuestros pensamientos. Entonces, escuchen esto. Dios jamás se va a rebajar al nivel de nuestros pensamientos. Nosotros somos los que tenemos que elevarnos al nivel de sus pensamientos para poder tener esa transformación en nuestra mente. Por ejemplo, Dios dice que Él es un Dios de justicia, que Él es justo y que da el pago justo a todos. Ok, pero otros dicen que como Dios es amor, pues no te va a hacer nada. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿A creer lo que dice Dios de Él mismo? ¿O a creer lo que otro dice o lo que yo mismo pienso? Y ahí está el problema, ahí está el problema. A mí me preocupa mucho cuando cristianos que van a las iglesias, que escuchan la palabra de Dios enseñada y luego dicen, bueno, sí, así dice, pero yo pienso que tú piensas, más bien no piensas. Bueno, sí, allí dice, pero para mí yo creo que para ti, a ver, espera, para ti. Tú mismo lo estás diciendo, es que yo creo así. Bueno, tú crees así, pero Dios dice de otra manera. Entonces, ¿quién es el que tiene que subirse al nivel de los pensamientos de Dios? O Él se rebaja o nosotros nos subimos. Así de simple, hermanos. Es muy clara la palabra de Dios en la gran mayoría de las instrucciones de la vida cristiana. Son claras. Como el ejemplo que les puse ayer o en la mañana, no recuerdo, del director de alabanza que me escribió que se metía con su esposa, 15 años dirigiendo la alabanza ahí en la iglesia, y decía que no importaba, que ella amaba a su novia, él amaba a su novia, y que para él no era malo. Fíjate nada más. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo renovar su pensamiento? Dios dice así. Bueno, ese pensamiento lo debes de tener en tu mente. Por ejemplo, la Biblia dice, fíjate, son mandamientos, no son opciones. La Biblia dice, perdonad y seréis perdonados. ¿No dice así? Perdonad de la misma manera que Cristo perdonó, también tú perdona. Entonces tú dices, no, pero, bueno, así dice Dios, pero yo lo voy a hacer hasta que yo sienta. Ya estás en el evangelio del sentimiento. No, las órdenes son para ser obedecidas, ¿sí o no? Es que siento feo. Es que eso no es lo que te está diciendo Dios, si sientes feo o bonito. Dios te está diciendo que perdones, porque en el perdón también está la protección para tu corazón, de la amargura. Entonces, los mandamientos de Dios, hermanos, no fueron dados por Dios para molestarnos o tenernos allí, son para bendecirnos. Si oyeres y guardares atentamente la voz de Jehová tu Dios y los mandamientos que yo te prescribo hoy, ¿qué le dijo Dios a Josué y a Moisés? Pues le dijo, la bendición irá detrás de ti, pero la rebelión es lo contrario. ¿Se acuerdan de Pepe y de Pancho? Ahí está, se murió flaco y de hambre. Y el otro dejó que lo domaran los siervos del rey. Y ahora era, fíjate nada más, jalar la carreta del rey. Es un privilegio, ¿sí o no? Es un privilegio, hermanos, que Dios nos ha dado la salvación por gracia. No es algo que merecíamos. Y por eso tenemos que compartir de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amén. Entonces, cuando Cristo entra a la vida de un hombre, es un hombre nuevo, pero todavía trae una mentalidad que debe de ser transformada, ¿cierto? Llegar a la mente de Cristo, a llegar a pensar como Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta situación en la que estoy? Siempre pregúntate eso. Estás en una situación y tú estás orando y haces esta pregunta, ¿qué harías tú, Señor, en mi lugar? Y Él te va a responder y está todo escrito allí. Quien cuando le maldecían no contestaba con maldición. ¿Qué haría Cristo? Entonces, como tú sabes que eres templo del Espíritu, que ya no te perteneces, que tu vida, tu servicio a Dios debe ser una constante adoración, entonces tú,
con los pensamientos de Dios en tu mente y corazón, entonces ya puedes andar como es digno de Cristo. Amén. Entonces, cuando Cristo llega a ser el centro de tu vida, es cuando puedes presentarle a Dios culto racional, o sea, un servicio lógico, de acuerdo a lo que Él espera de nosotros, que se da en cada acción, en cada gesto, ¿sí? Y cuando fallamos, porque hay que estar conscientes de que seguimos siendo seres imperfectos, ¿verdad que sí? Ok, aquí hay un punto importante, ya para terminar. Estamos conscientes de nuestra debilidad. Juan, el apóstol, dijo, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. O sea, no es la voluntad de Dios que pequemos. Pero luego dice, mas si alguno hubiere pecado, ese hubiere es una palabra que habla de algo eventual, no constante. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. El que practica. Pero luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, el cristiano peca, pero ya no es un practicante. Peca por su humana debilidad. Todavía luchamos. Pero cuando pecamos nos duele. ¿Les pasa eso? Sienten feo y sentimos vergüenza delante de Dios por haberle fallado, por haber pecado. Entonces es cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la provisión que Dios dejó para contrarrestar nuestra humana debilidad. Pero ya no practicamos el pecado. ¿Sí entienden la diferencia, verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el trayecto a que Cristo venga, en el trayecto en esta vida, de la cual somos extranjeros y peregrinos, en tanto Cristo venga, seguiremos con las luchas, hermanos. De eso les voy a hablar en la noche, el andar en el Espíritu. Pero vamos a seguir con las luchas. Yo todavía sigo luchando con el enojo, con el orgullo. O sea, son cosas que están latentes en nuestros miembros. Pero como Dios nos dio una nueva naturaleza y puso el querer como el hacer, ahora yo ya puedo contrarrestar eso con la fuerza de Dios, ¿entienden? Y la sujeto, y la someto, y la llevo cautivo al pensamiento de Cristo. ¿Entienden? ¿Cómo? ¿En base a qué? Miren, a mí me dieron un consejo que me ha ayudado mucho, uno de mis maestros de la Biblia. Le digo, mira Chuy, cuando tú detectes una debilidad en ti, cualquiera que ésta sea, puede ser envidia, puede ser celos, cualquier debilidad. Dice, mira, la detectas, así como Pablo detectó en él que había orgullo. Y dijo, y para que las revelaciones no me enaltecieran sobremanera, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeté. Y cayó postrado, por lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, no, 3 veces, y me dijo, bástate mi gracia. Entonces, está bien, me basta tu gracia. Si me permites ese aguijón que me tenga tumbado ahí humillado para sujetar mi orgullo, tu gracia me sostenga. ¡Qué revelación, hermano! Bueno, así me parece a mí. Que a Pablo tuvo esa revelación. Yo necesito que tú trates mi orgullo, Señor. Porque él reconoció que era propenso a que se le subiera. Bueno, él tenía esa debilidad, lo reconoce. Y por eso aceptó su gracia. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Significa cuando tú ya estás ahí, que no tienes recursos de ninguno, entonces yo soy fuerte. Entonces yo me gozo. Me gozo en mi debilidad, porque cuando soy débil, ya no dependo de mi sabiduría, de mis recursos humanos, de lo que yo tenga. Cuando soy débil, ya no dependo de eso, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¿Fuerte para qué? Para superar cualquier cosa. Entonces el consejo era, Chuy, tú detectas algo en ti, cualquiera que sea, cualquier debilidad, identifica todos los textos que vienen en la Biblia y estudia sobre ellos. ¿Qué me quiso enseñar ese maestro de Biblia?
Me dijo, Chuy, sustituye tus pensamientos. Cuando tú, por ejemplo, vamos a poner el orgullo. Entonces yo estudio sobre el orgullo y me duele, ¿entiendes? Y todos, y empiezo de Nabucodonosor, de que ya, es que no sé qué, y el mismo Satanás, y otros orgullosos ahí, y todo lo que dice sobre el orgullo y la soberbia. Entonces yo lo estoy estudiando y me profundizo y encuentro el significado así profundo, exacto, y ¡pum! Me está pegando. ¿Sabes qué es eso? Clavar tu carne en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios te está dando luz a través de su palabra y te dice, eso es lo que tienes que hacer. Entonces tú reconoces que eres orgulloso y soberbio y te humillas. ¿Qué pasó allí? Prevaleció los pensamientos de Dios. Entonces te ministraron, obraron en ti y te empiezan a hacer a la imagen de Jesús. Y entonces empezamos a caminar como es digno de Cristo. ¿Ven? Y terminamos. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, dice, que cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por la nobleza de mis hermanos que dejaron de hacer cosas que podían haber hecho y decidieron venir a escuchar tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por darnos a Jesús. Gracias, Jesús, por venir a darnos a conocer al Padre. Gracias, Jesús, por dejarnos tu evangelio, tu palabra. Señor, reconocemos que estamos en un proceso de renovación, de transformación de nuestros pensamientos, que todavía tenemos tantas maneras viciadas del mundo, influencias del mundo, que tienen sin duda repercusión en nuestra forma de ser, de vivir. Y queremos, Señor, que tú nos sigas ayudando, nos sigas enseñando. Queremos caminar como es digno de ti, agradándote en todo lo que hacemos, Señor. Y presentarnos como sacrificios vivos, agradables a ti, Señor. Y cuando alguno de nosotros, por la humana debilidad, se desvía, caemos en pecado, tenemos un abogado para con el Padre Jesucristo. Pero esas experiencias nos ayudan para levantarnos y no mirar atrás y fortalecernos y seguir adelante, porque tu gracia se perfecciona en nuestra debilidad. Tu poder se perfecciona en tu debilidad y es cuando la gracia nos impulsa a caminar como es digno de Cristo. Y en su nombre, Padre, te damos todas las gracias, todo el reconocimiento, toda la adoración y toda la alabanza. Amén.